Hermanos, buenos días. Permítanme saludarles en el nombre del Señor. Estamos continuando el estudio del libro de Efesios. Estamos en capítulo 2 y esta mañana nos va a tocar estudiar el versículo 4. Permítanme leer lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vamos a orar, pedir al Señor que Él pueda hablarnos a través de su palabra esta mañana, que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos a través de ella. ¿Ok? Vamos a orar. Padre amado, gracias por este nuevo día. Nos acercamos a ti reconociendo la grandeza de tu amor, tu misericordia para con nosotros. Venimos en medio de esta situación mundial bastante preocupante, pero queremos afirmar nuestra fe en ti, Señor, que tú eres soberano, que no hay nada que ocurra en esta tierra sin que tú lo permitas. Y Padre, que estás obrando tu perfecta voluntad a través de esta pandemia. Padre, guarda al mundo, guarda la iglesia, guarda tu pueblo, para que los propósitos que tú tienes, Señor, se cumplan. Y Padre, que tú puedas llevar adelante la historia de este mundo hacia su fin que tú has determinado de antemano. Venimos para estudiar tu palabra esta mañana, Señor. Pido que tú nos hables a través de ella. Danos entendimiento, danos alegría, asombro al meditar en tu gran amor para con nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces, el versículo 4 es el versículo que marca un gran cambio en este capítulo. Hasta el momento, los primeros 3 versículos, hemos estado considerando la naturaleza del ser humano, cuál es la condición espiritual del ser humano delante de Dios. Son 3 versículos bastante grises. Sin embargo, en estos tiempos, cuando el ser humano se presenta como gran cosa y pretende ser casi divino en sus habilidades, la Biblia nos hace volver a la realidad. ¿Cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios? Y la verdad, hermanos, es que si no tomamos en serio la palabra de Dios, nos vamos a confundir. Porque por un lado escuchamos este mensaje del mundo de que el ser humano es una maravilla. Y por otro lado escuchamos de robos y asaltos y violencias y abusos y caos y desorden. Y uno se pregunta, pero si el ser humano es tan hábil, tan capaz de avances tecnológicos, ¿cómo es posible que vive en esta condición infrahumana, maltratando a tantas personas? ¿Cómo es posible que hoy en día con tanta tecnología, tanto avance a nivel mundial, que todavía hay gente que se muere de hambre, que hay gente que se muere de sed, que hay lugares de extrema violencia en este mundo? La verdad es que el ser humano, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, no tienen respuesta. Porque por un lado hablan de los derechos humanos y pelean por nuestros derechos. Pero la verdad es que nunca hubo una situación mundial donde tantas personas padecen necesidades fundamentales. Así que por un lado tenemos el mundo occidental que lucha por los derechos humanos y al mismo tiempo vivimos en un mundo marcado por hambruna, por desplazamiento, migraciones, guerras, donde los seres humanos no tienen los más mínimos derechos. Así que, ¿cómo explicar todo eso? La única explicación es lo que tenemos en la palabra de Dios, la condición del ser humano delante de Él. Ahora, el versículo 4 podemos llamarlo la gran intervención divina. Y noten la primera palabra, pero. Esa palabra marca un antes y un después, ¿no es cierto? Antes es lo que leemos en versículos 1 al 3. Después es lo que leemos en versículos 5 en adelante. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hubo una increíble intervención.
en este planeta Tierra. Y es increíble, hermanos, pensar que un hombre está encerrado en la cárcel. Está bajo arresto. Uno se imagina que la vida de Pablo no era nada fácil. Sin embargo, Pablo escribe las más grandes verdades que el ser humano jamás va a poder escuchar. Pero Dios, este increíble Dios eterno, que algunos filósofos y tanta gente hoy en día lucha por tratar de negar su existencia. Y Pablo en la cárcel simplemente dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Ahora, hoy en día, personas hacen preguntas a la iglesia y a los pastores. Yo no sé por qué hacen la pregunta. No sé si la pregunta surge de una profunda preocupación o si las preguntas son medio caprichosas, como buscando un pretexto para hacer quedar a Dios mal y por ende vivir la buena vida sin tomar a Dios en cuenta. Pero aquí hay tres preguntas que frecuentemente se escuchan. ¿Por qué Dios creó a Satanás? Bueno, la Biblia no contesta esa pregunta. La Biblia afirma que Satanás existe y la Biblia afirma que Dios lo creó. Pero el por qué Dios lo creó, la Biblia no lo afirma. Pero hay personas que tienen gran interés en esa pregunta y exigen una respuesta. Dios tiene que explicarme por qué Dios hizo a Satanás. Una segunda pregunta es, ¿y por qué Dios permitió el pecado? Una vez más, la Biblia afirma que el pecado existe. Y la Biblia también da a entender que si Dios está en control de todo, entonces Dios permitió el pecado. Pero la Biblia no explica por qué Dios permitió el pecado. Pero el ser humano exige una respuesta. Tercera pregunta, ¿por qué Dios nos creó? También es una realidad. Estamos aquí porque Dios nos creó. La Biblia no explica en detalle por qué Dios nos creó. Pero la raza humana y filósofos y muchas personas exigen, demandan una respuesta y la actitud es, si Dios no me contesta o si un creyente no me contesta satisfactoriamente, no voy a creer en Dios y voy a vivir en pecado. Francamente es una increíble insensatez. No es nada sabio hacer preguntas que la Biblia no contesta, cuando no hemos estudiado las preguntas que la Biblia sí contesta. Y la pregunta que la Biblia sí contesta es, ¿por qué nos salvó Dios? Satanás existe y Satanás se rebeló contra Dios. No tenemos muchos detalles de por qué. Dios nos creó después del pecado de Satanás. Otra vez no tenemos mucha respuesta al por qué. Luego Dios permitió a Satanás tentar al ser humano. Una vez más, no tenemos muchas respuestas al por qué. Pero lo que la Biblia se esmera en contestar, desde Génesis hasta Apocalipsis, está repleta de esta enseñanza, de la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Por qué Dios hizo algo? ¿Por qué no nos dejó a la merced de Satanás? ¿Por qué no nos dejó en el pecado? Hermanos, esa es la pregunta que nos debe interesar. Yo diría, es la única pregunta que nos debe interesar. Porque esa es la única pregunta que realmente tiene que ver con mi vida práctica. El por qué Dios creó a Satanás, pregunta tipo filosófica. ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Por qué Dios permitió el pecado? También una pregunta filosófica. ¿Por qué Dios nos creó? Otra pregunta filosófica. La pregunta práctica es ¿por qué me salvó? ¿Por qué existe la salvación? ¿Y cómo puedo ser salvo? Planteo, hermanos,
esas son las únicas preguntas que realmente nos deben interesar. Las demás preguntas son totalmente secundarias, por no decir innecesarias. Si fueran preguntas fundamentales, habría respuestas a ellas en la Biblia. La pregunta que debemos pasar toda nuestra vida reflexionando es: ¿cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios? ¿Cómo puedo cambiar mi condición espiritual? ¿Y por qué Dios se interesó en mí? Ahora aquí está la respuesta. Pablo contesta esa pregunta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, aquí tenemos bastante material para meditar. Dejemos las preguntas filosóficas a un lado. Centrémonos en esta pregunta: ¿por qué Dios intervino? ¿Por qué Dios hizo algo? Bueno, noten la segunda palabra en este versículo. La primera palabra es pero. La segunda palabra es Dios. Noten, la segunda palabra no es el ser humano. Pablo no dice, pero el ser humano, puntos suspensivos. Hermanos, el ser humano no puede hacer nada acerca de nuestra condición espiritual. Y la razón por la cual no podemos hacer nada es porque estamos muertos. Imagínense tratar de tomar una persona que acaba de morir del COVID-19 y poner toda tu esperanza en ese cadáver para que tenga la solución para la pandemia mundial. Imagínense a alguien pensar en eso. Poner toda su esperanza. Aquí hay una persona que sí nos puede ayudar. Está muerto. No puede hacer nada. Así que si como seres humanos esperamos que políticos van a tener la respuesta a la condición humana, o psicólogos, o antropólogos, o sociólogos, hermanos, todos están muertos. Están en la misma condición espiritual, cadáveres. Así que el ser humano no puede hacer absolutamente nada para cambiar su condición espiritual. Está muerto. Noten, no dice, pero los ángeles. Porque los ángeles tampoco pueden ayudar. Aunque tengan grande poder y gran conocimiento y gran sabiduría. La condición humana en su pecado es demasiado grande el problema para que ángeles lo puedan resolver. Y por eso Pablo dice Dios. Y menos mal que Dios hizo algo. Porque si Dios no hubiera hecho nada, bueno, no estaríamos aquí dando esta clase, ¿no es cierto? No habría una Biblia. No habría iglesias. Hermanos, si Dios no hubiera hecho algo, este mundo ya sería un infierno. El hecho que el mundo no es un infierno se debe a Dios. Y específicamente lo que Pablo dice aquí, a la misericordia de Dios. Este eterno Dios ha tenido misericordia. Así que si hacemos la pregunta ahora, ¿y por qué Dios intervino? Porque los seres humanos somos tan insignificantes ante la grandeza de Dios. La Biblia dice que las naciones enteras son como el polvo en una balanza. Y tú agarras el polvo con un trapito y lo sacas sin mayor pensamiento, ¿no es cierto? ¿Acaso te vas a sacrificar por el polvo? ¿Acaso vas a sacar tu pulmón para que el polvo pueda respirar? Es polvo. Y nosotros ante Dios somos menos que el polvo. Así que es una pregunta muy importante contestar.
porque Dios intervino. ¿Estaba obligado a hacerlo? No. ¿Alguien le pagó para hacerlo? Tampoco. ¿Alguien le pidió hacerlo? No. ¿Dios va a sacar algún gran provecho personal por hacerlo? Tampoco. Entonces, ¿por qué intervino Dios? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Pero Dios, que es rico en misericordia. Notemos esa palabra misericordia. Pablo dice, Dios intervino en la condición humana simplemente por misericordia. Ahora, esto es muy extraño a la luz de las frases que Pablo acaba de mencionar. Por ejemplo, miren al fin del versículo 2. ¿Cuál es la palabra que describe la condición humana? Hijos de desobediencia. Personas que constantemente desobedecen a Dios. Miren la frase al fin del versículo 3. Hijos de ira. Hombres y mujeres marcados por el juicio de Dios sobre sus vidas. Ahora, lo que uno esperaría frente a hijos de desobediencia e hijos de ira, lo que uno esperaría, Pablo decir, pero Dios manifestó su ira contra estas personas. Pero Pablo usa la palabra misericordia, que es una palabra muy extraña en el contexto de desobediencia y de una condición de ira. Misericordia. Así que la pregunta ahora es, ¿qué es misericordia? Esta palabra misericordia, ¿qué significa? Podemos cambiarla por un sinónimo, la palabra compasión. Creo que eso resume la palabra misericordia. Creo que todos entendemos lo que es compasión, ¿es cierto? Compasión es lo que sientes por una persona que está sufriendo. Compasión es lo que sientes por una persona que tiene menos de lo que tú tienes. Difícilmente uno se va a compadecer de una persona rica, ¿no es cierto? Y no te vas a compadecer de una persona que tiene una salud tremendamente fuerte, está gozando vacaciones, el Caribe. De esa clase de persona jamás vas a tener misericordia. Envidia quizás, pero no misericordia. Misericordia es compasión frente a personas con una profunda necesidad. Miren, 2 versículos para ayudarnos a entender esta palabra misericordia. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9. Miren ustedes versículo 27. ¿Qué leemos en Mateo 9, versículo 27? Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia. Bueno, se entiende, ¿no? Eran ciegos. ¿Te imaginas ser ciego? Cierra tus ojos y trata de vivir un día con tus ojos cerrados. Qué difícil, qué incómodo, qué triste. Y aquí hay 2 hombres ciegos y se acercan al Señor y ¿qué piden? Compasión. Habían escuchado su gran poder, así que piden compasión, ten misericordia. O miren en capítulo 15 y el versículo 22. Mateo 15, el versículo 22. Aquí hay una mujer cananea que tiene una hija con un gran problema. La pobre hija está endemoniada.
Un demonio controla su cuerpo. ¿Se imaginan lo que una madre siente viendo a su hija endemoniada? La Biblia no dice cómo fue endemoniada. Lo más probable es que la madre la llevó a un brujo, un curandero. La madre hizo algo que resultó en la hija siendo endemoniada. Y la mujer que dice, Mateo 15:22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Ten compasión de mí. Así que misericordia es compasión. Pero habrán notado en estos dos ejemplos que es cierta clase de compasión. No es compasión simplemente en las emociones. Cuando los dos ciegos se acercaron, le dijeron, Señor, ten compasión. Cristo no dijo, no estaban pidiendo, Señor, siente algo por nosotros. Y luego continúa tu camino. De igual modo, esta mujer con una hija endemoniada no está diciendo, Señor, mira mi condición y quiero que simplemente sientas lástima por mí y luego continúa tu viaje. No, ¿qué están pidiendo? No están diciendo, siente compasión. Pidieron, ten compasión. Estaban pidiendo que haga algo, ¿no es cierto? Los ciegos estaban pidiendo que Cristo les conceda la vista. La mujer endemoniada estaba anhelando que Cristo pueda expulsar el demonio. Así que misericordia, ¿qué es? Misericordia es compasión en acción. Algo hay que hacer, no solo sentir compasión. Así que es misericordia. Pero interesante lo que Pablo dice aquí. Frente a nuestra condición espiritual, estando muertos en pecados, esclavizados a Satanás, bajo el dominio de la carne y de los pensamientos y del mundo. Dios tuvo tremenda compasión y Dios decidió hacer algo a favor de nosotros. Pero pueden notar una palabra que describe la misericordia del Señor, pero Dios que es rico en misericordia. Hay una riqueza en la misericordia de Dios. Así que tomemos un momento ahora para pensar en algunas características de esta misericordia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la misericordia de Dios? Lo primero que vamos a notar en los Salmos es que el salmista habla de la abundante misericordia de Dios. Es una misericordia abundante. Miren Salmo 5 y el versículo 7. David estaba en una situación de gran necesidad y él acude a Dios para pedir ayuda. Y noten lo que él dice, Salmo 5, verso 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Qué lindo, ¿no es cierto? Aquí hay un hombre, David, tiene una gran necesidad. ¿A dónde va para orar? Al templo, a la casa de Dios. ¿Qué es lo que él está pensando al ir a la casa de Dios a orar? Él piensa en la misericordia de Dios. Su pensamiento es el siguiente. Estoy en una situación difícil. Nadie me puede ayudar. Dios me conoce. Y yo creo que Dios tiene compasión por mí. Así que voy a Dios a orar. Pero en el camino David se pregunta, oye, ¿la misericordia de Dios será pequeña? ¿Será grande? Y David piensa, la misericordia de Dios es abundante. ¿Y eso qué le hace a David? ¿Le hace sentir mal? ¿Lo desanima? No, no es cierto. Apura sus pasos.
casi empieza a correr a la casa de Dios. ¿Por qué? Por la abundancia de tu misericordia entrar en tu casa. Hermanos, hay que pensar en eso, ¿no es cierto? Cada vez que tienes una necesidad y vas a Dios a pedir ayuda, piensa en cómo Dios se compadece, tiene misericordia. Y luego entiende que esa misericordia no es pequeña, es grande. Dios es abundante en misericordia. El momento que David necesitaba tanto de esa misericordia de Dios es cuando cayó en pecado, ¿no es cierto? Ese tremendo pecado de adulterio, homicidio, etc. Y al final se arrepiente. Y el Salmo 51 es el Salmo de arrepentimiento. Y miren lo que David dice al comienzo de ese Salmo. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud. Qué linda palabra, ¿no? A la multitud de tus piedades. Y la palabra piedad ahí es el sinónimo en hebreo para misericordia. Así que Dios no tiene solo 2 o 3 misericordias. A lo largo de su vida, David había experimentado mucha misericordia. Era el hijo menor, muchas veces marginado. Estaba cuidando ovejas cuando Samuel visita la casa. Y Dios pasa por alto todos sus hermanos y ordena a Samuel ungir a David, rey de Israel. Qué gran compasión. Y luego David va a enfrentar a Goliat. Y David indignado por lo que Goliat está diciendo. Y tiene que ir a pelear. Y una cosa es sentir valentía en teoría, pero cuando David dejó atrás el ejército de Israel y tuvo que confrontar a este gigante, yo me imagino que cierto temor entró en el corazón de David. Y en su corazón está reclamando a Dios. Y lanza una piedra, mata a Goliat. Me imagino temblando con la adrenalina al final. David se da cuenta, misericordia. Este hombre me iba a aplastar. Y Dios tuvo compasión de mi pequeñez, mi falta de experiencia, etc. Misericordia. Y uno podía multiplicar ejemplos, ¿no es cierto? Y a lo largo de su vida, Dios mostró a David tremenda misericordia, dándole el reino, un reino unido, victoria sobre los filisteos. Y luego comete este tremendo pecado. Y francamente va delante de Dios y dice, Señor, me has mostrado tanta misericordia, ¿cómo voy a pedir más? Y luego se acuerda que la misericordia de Dios es rica, abundante. Y por eso él dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Noten lo que él no dice. Noten lo que David no dice. No dice, conforme a la grandeza de mi arrepentimiento. Él no dice, conforme a la grandeza de mi quebranto. Él apela a la misericordia y a la multitud de sus misericordias, que pueda borrar su pecado. O vamos al libro de Isaías, capítulo 54. Miren versículo 7. ¿Qué dice el profeta Isaías? Capítulo 54, el versículo 7. Dios hablando a través del profeta. Un resumen de la historia de Israel. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hablando de la restauración del exilio en Babilonia.
Dios iba a recoger a su pueblo después de 70 años. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían? No, por su misericordia. Y noten, no misericordia en singular, habla de misericordias. Y añade la palabra grandes misericordias. Así que no solo son abundantes, no solo son numerosas, sino que son grandes, gigantescas misericordias. Y volviendo aquí a Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo usa esta otra palabra, misericordia, que es rica. Así que permítame resumir, hermanos, esta cosa que estamos viendo. En primer lugar, la misericordia de Dios es abundante y por ende alcanza a miles de millones de pecadores. Porque Dios pudo haber salvado 20, 30 personas. Hay algunos que dicen, tomándolo literalmente, sabes que Dios va a salvar a 144,000. Pero la Biblia habla en Apocalipsis de una gran multitud que nadie puede contar. Miles de millones de personas salvas. Todas estuvieron muertas en sus pecados. Todas eran hijos de desobediencia. Todos eran hijos de ira. ¿Y cómo es que miles de millones de personas serán salvas? Por la riqueza de la misericordia de Dios, abundante. Es una gran misericordia, porque se ha extendido a través de los siglos. Desde el primer pecado de Adán y Eva, cuando Dios tuvo misericordia y les hizo ropa para vestirse, y les dio la promesa de la salvación, y les acompañó 900 años, dándoles hijos e hijas. Desde ese primer momento hasta la segunda venida, la grande misericordia de Dios. Y aquí Pablo dice, es una misericordia que es rica, porque alcanza a los más pobres. No hay persona demasiado pobre para la misericordia de Dios. Yo sé que hay gente tan pobre, tan necesitada, que a veces no podemos hacer nada para ayudarles. Pero Dios es rico en misericordia. Es más, hermanos, aunque no hay tiempo para profundizar, pero ¿saben lo que la palabra misericordia significa en hebreo? La palabra en hebreo para misericordia es la palabra para entrañas. Cuando una persona, los hebreos, cuando sentían gran compasión por alguien, sentían una extraña sensación en su estómago, como se removía su interior. Y empezaron a pensar, bueno, de repente la compasión va con nuestras entrañas. Y lo aplicaron a Dios, diciendo, Dios también tiene entrañas. Y cuando Dios ve personas en gran necesidad, las entrañas de Dios se conmueven en compasión. Y cuando pensamos en la grandeza de Dios, si las entrañas de un Dios omnipresente se conmueven, indica que es algo extremadamente profundo. No hay nada superficial en la misericordia de Dios. Es grande, abundante, rica y profunda. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que le conmovió a Dios? Y creo que para contestar esa pregunta, ¿qué fue lo que le conmovió a Dios? Tenemos que repasar otra vez versículos 1 al 3. En primer lugar, lo que le conmovió a Dios fue nuestra naturaleza, muertos en pecado. Nos miró desde el cielo. Y francamente, Dios mirando este mundo desde el cielo, ¿qué es lo que ve?
un gran cementerio. Yo sé que nos jactamos de que somos grandes personas y hay mega ciudades y hay lugares muy interesantes en la tierra, pero Dios mira este mundo con ojos realistas y Dios puede ver este mundo es un gran cementerio. Todos, por naturaleza, están muertos. Y Dios mira este mundo y sus entrañas se conmueven por la gran necesidad de un mundo lleno de hombres y mujeres muertos espiritualmente. En segundo lugar, Dios se conmueve por nuestro peligro. ¿Cuál es nuestro peligro? Bueno, somos hijos de ira. Estamos expuestos al juicio de Dios. Y aunque ese juicio viene de Dios mismo, Dios también tiene compasión por nuestro peligro delante de Él. En tercer lugar, Dios tiene compasión por nosotros, por nuestra condición. No solo nuestra naturaleza, no solo el peligro que tenemos, sino nuestra condición. Y Pablo menciona esto en el capítulo 2, el versículo 12. Miren cómo Pablo describe la condición de los gentiles, especialmente verso 12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos, estaban sin esperanza, estaban sin Dios y estaban en el mundo expuestos al dominio de la carne y de Satanás. ¡Qué terrible condición! Y Dios mira y sus entrañas se conmueven a nuestra condición. Y en cuarto lugar, Dios se conmueve por nuestra miseria. El ser humano es marcado por una tremenda miseria. La miseria de los delitos y pecados que cometemos. Hermanos, detrás de todo el sufrimiento aquí en la tierra está el pecado. En una u otra manera, todo sufrimiento se debe al pecado. Y las personas que han trabajado en los pueblos jóvenes, los que han trabajado con personas más necesitadas, habrán visto la condición paupérrima, miserable, en la cual tantas personas viven. Y es el producto del pecado. Y Dios mira todo esto, y Dios siente una gran compasión. Pero Dios, que es rico en misericordia. Permítame citar lo que un pastor de Inglaterra escribió hace 2 siglos. Escuchen esto para captar su concepto de la misericordia de Dios. El predicador dijo: la misericordia de Dios es más extensa que la humanidad. Más extensa que la humanidad. Es más profunda que el pecado. Antecede nuestra rebelión y durará por la eternidad. Y esta misericordia está al alcance de cada persona que la quisiera experimentar. Qué tremendo, ¿no? La misericordia de Dios es más extensa que la humanidad, más profunda que el pecado, antecede nuestra rebelión y va a durar por toda la eternidad, y está al alcance de cada persona que lo necesita. Hermano querido, esta mañana, si tú estás en alguna necesidad, anda a Dios confiadamente. No pienses que Dios no se va a interesar en ti. Dios se compadece profundamente y su misericordia no conoce límites. Él es rico en misericordia. Pero para ir terminando, hermanos, noten qué más dice el apóstol Pablo en versículo 4. Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
Hermanos, aquí tenemos el origen de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la raíz de esta misericordia? Y Pablo dice algo sorprendente aquí. Dice, la raíz de la misericordia de Dios es el amor. Y noten lo que Pablo dice, es el gran amor. Y para que quede claro, Pablo usa lo que para nosotros sería una redundancia, ¿no es cierto? Por su gran amor con que nos amó. Bueno, se supone que si tiene amor nos va a amar. Y si nos ama, tiene amor. ¿Por qué Pablo usa 2 veces la palabra aquí amor? Para enfatizar y para dejar claro la grandeza de su amor. Con este gran amor con que nos amó. Hermanos, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el idioma griego hay 4 términos diferentes para amor, para el concepto de amor, la palabra amor que usamos nosotros. 4 términos diferentes. Muy interesante. Los griegos analizaban el ser humano y se preguntaban cuál es el primer amor del cual un ser humano es consciente. Y por lo general, el primer amor es el amor paternal. Un ser humano como bebé empieza a percibir el gran amor de la madre o del padre. Así que los griegos inventaron una palabra para ese amor paternal. Es la palabra sorge. Ahora, la palabra sorge, el amor paternal, es un amor que obviamente depende del vínculo biológico. Una mujer puede sentir mucho cariño por otros bebés, pero por su bebé es un profundo amor. Así que es un amor condicionado al vínculo que hay entre ellos. ¿Ok? Quiero que capten eso. Es un amor vinculado, que depende del vínculo paternal. Luego los griegos miraban a los niños crecer y se dieron cuenta que para los 4 o 5 años este niñito estaba descubriendo otro amor. El amor por sus amiguitos, a veces por los primos o lo que sea. Ahora inventaron otra palabra. Ahora es la palabra filos. La palabra filos es el amor entre hermanos o amigos. La ciudad Filadelfia significa la ciudad del amor entre hermanos. Adelfos, hermanos, filos, amor o cariño. Así que, ahora, cuando un niño va a primaria, empieza a tener muchos amigos, pero no todos son sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Bueno, los que lo tratan bien, los que comparten alguna galleta, los que conversan, le ayudan o juegan juntos. Pero hay otros niños en el aula que no son sus amigos, porque hay bullying, o no, son envidiosos, o pelean. Entonces, el amor filos es también un amor condicional. Está condicionado en que la otra persona te quiera. Así que tú tienes amigos con personas que te quieren. Y tú quieres a los que te quieren a ti. Así que filos es también un amor condicionado. Los griegos podían ver que cuando ese chico crecía a los 16, 17 años, se empezaba a interesar el sexo opuesto. Y de repente por ahí se enamoraba. Y ese amor que sentía por esa chica era diferente al amor por sus padres o al amor por sus amigos, era amor por su pareja. Así que los griegos inventaron una tercera palabra, eros, el amor erótico. Ese amor también está condicionado, porque una persona no ama a todos, no se enamora de todos. Hay algo atractivo en la persona, algo te atrae, que te lleva a enamorarte. Así que aquí hay 3 palabras,
Sorge, filos, eros. Diferentes tipos de amor, pero con una cosa en común. Es un amor que depende de algo. No es un amor incondicional. Es un amor condicionado, en alguna manera. Y luego había una cuarta palabra que francamente los griegos casi nunca usaron. Recién la Biblia empieza a usar esta palabra con mucha frecuencia. Y es la palabra ágape. Ahora, esta palabra ágape es un amor muy particular. ¿Por qué? Porque este amor sí es un amor incondicional. Es decir, es un amor que no depende de la otra persona. Es un amor que nace en uno mismo y va hacia la otra persona sin condiciones. Es decir, ágape es el amor porque decides amar a la persona. Es una decisión, no es una emoción, no es un sentimiento, es una determinación. Yo voy a amar a esta persona. Bueno, claro, tenía que ser así, ¿no es cierto? Porque nuestra condición delante de Dios, éramos pecadores, éramos desobedientes, éramos rebeldes, hijos de ira. Si el amor de Dios iba a ser un amor condicional, jamás nos hubiera amado. De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo. ¿Por qué dio a su Hijo? ¿La raza humana envió al cielo un pedido firmado por los grandes líderes? Por favor, ven a salvarnos. No. ¿Los seres humanos estaban anhelando que alguien intervenga para salvarlos? Tampoco. De tal manera amó Dios al mundo, porque Dios decidió amar al mundo. No porque el mundo lo merecía o lo había pedido. Así que, hermanos, la razón por la cual Dios tiene misericordia es porque Dios ha decidido amar. El amor viene primero. La misericordia es la consecuencia del amor. No es al revés. No es que Dios nos mira con tremenda compasión, pobrecitos, ya los voy a amar. No, no es así. Es al revés. Él decidió amarnos. Y habiendo tomado la decisión de amarnos, ahora nos mira y ve nuestra tremenda condición espiritual. Por su gran amor con que nos amó, es que Él tiene misericordia para con nosotros. Así que, para terminar, hermanos, resumiendo esto, el amor ágape no depende de algo en nosotros. Hermano querido, no hay nada que tú o yo podemos hacer para ganarnos el amor de Dios. Nada. Así que no trates de hacerlo. No trates de ganar el amor de Dios. Simplemente alégrate que Dios te ama. Y si eso te hace sentir un poco mal y tú anhelas ganar el amor de Dios, no trates de ganar el amor. Simplemente humíllate delante de Dios y reconoce, Él te ama porque Él decidió amarte. No porque tú lo mereces o porque puedes hacer algo, o yo tampoco. Pero en segundo lugar, este amor no es un amor de emociones, es un amor de acción. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y aquí también es igual. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahí está la acción. Nos dio vida.
Mañana vamos a ver, o mejor dicho, el lunes, vamos a ver qué es esta gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Una enorme obra que se debe a la compasión que Él siente por nosotros, y es una compasión que nace del amor que Él tiene para nosotros. Pero esta mañana, alegrémonos en la gran misericordia. Alegrémonos en este tremendo amor y démosle gracias por su intervención en nuestras vidas. Dejemos a un lado otras preguntas de por qué Dios creó a Satanás o por qué Dios creó este mundo, por qué Dios permitió el pecado. Dejemos esas preguntas. Maravillémonos en esta pregunta. ¿Por qué Dios me salvó? Porque la Biblia contesta esa pregunta. Porque es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bien, vamos a dejarlo, hermanos, esta mañana. Vamos a ver si hay preguntas que quieren hacer. Una pregunta ya llegó, así que vamos a tomar la primera pregunta y escriban otra si quieren antes de terminar. Hernán Pedro Sandoval Valdivieso. Pastor Alex, buenos días. ¿Qué debo ser yo hoy para mostrar la gran misericordia de Dios para los perdidos del mundo? Una muy buena pregunta, Hernán. ¿Qué hacer para mostrar misericordia? Bueno, sigue el patrón bíblico. No trates de mostrar misericordia hasta que tengas amor. Lo digo por esta razón. Cuando yo era jovencito en Escocia, me acuerdo un testimonio de una hermana misionera que fue llamada a Colombia a servir al Señor. Y antes de ir a Colombia, ella daba testimonio en Escocia de este tremendo llamado que Dios le había dado a Colombia y que Dios le había puesto en su corazón una tremenda compasión por la gente en Colombia, que no conocían al Señor, que estaban muertos en sus pecados, y esta mujer quería dejar su vida cómoda en Escocia, ir a Colombia para mostrar su gran compasión. Ella misma contó lo que pasó. Que en los primeros días en Colombia, toda su compasión se esfumó. Ella misma se sorprendió, porque había ido con deseos de mostrar compasión. Pero la compasión se esfumó en 2 o 3 días. ¿Por qué? Ella era de una cultura elegante de Escocia. Llega a Colombia. Lo primero que descubre es que los colombianos andaban escupiendo por todos lados el piso. Le causaba náuseas, le causaba repugnancia, no podía creer qué asqueroso estos colombianos. Y luego vio, primer, segundo día, hombres en la calle orinando. Nunca había visto eso antes. Y ella misma confesó que toda la compasión que ella sentía por los colombianos desapareció. Y fue cambiado por un asco. Y Dios la confrontó. Y ella tuvo que reconocer que ella fue a Colombia con un amor humano. Y ese amor humano no fue suficiente para soportar todo lo que ella vio. Ella tuvo que aprender a ver a los colombianos y amar a los colombianos con amor árabe. Y Hernán, eso va a ser para ti también como para todos nosotros. A veces pensamos en personas en la sierra o diferentes lugares y pensamos, ya, yo siento una gran compasión, voy a ir a trabajar con ellos, pero la verdad es que rápidamente esa compasión se esfuma en los problemas y las luchas y las dificultades. Pues yo digo, Hernán, primero busca el amor de Dios. Que no sea tu amor, porque nuestro amor no es suficiente.
necesitamos el amor de Dios canalizado en nosotros para con las personas. Felizmente Dios lo hace, ¿no es cierto? Romanos capítulo 5. Dios, que es grande en misericordia, Él ha derramado su amor en nuestros corazones para que podamos amar a Dios primero y luego amar a nuestro prójimo. Así que esa es mi recomendación, Hernán. Ya busca que el amor ágape esté llenando tu corazón en primer lugar. Ok, no hay más preguntas, así que vamos a dejarlo ahí por esta mañana. Muchas gracias por su atención. Estaremos otra vez aquí el lunes y el lunes vamos a empezar a contestar la pregunta, ¿qué es lo que Dios hizo? Y vamos a ir lentamente porque lo que Dios hizo para salvarnos es absolutamente fabuloso. Y vamos a tener que explorar las palabras en griego, en detalle, para entender la grandeza de esta salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios esta mañana por su palabra. Señor, estamos agradecidos a ti esta mañana por poder estudiar juntos tu palabra. Gracias, Padre, porque nos amaste cuando no merecíamos el amor. Como dice una canción, Señor, nos amaste cuando nadie nos amaba. Y era porque nos amaste que sentiste compasión por nuestra condición espiritual. Y viendo que no había nadie más que podía ayudarnos, tú interveniste. No enviaste un ángel, enviaste a tu Hijo. Por decirlo, tú mismo viniste en la persona de tu Hijo para salvarnos. Padre, perdónanos porque a veces nuestras mentes se inquietan por otras preguntas secundarias y no dedicamos suficiente tiempo a esta pregunta, que es la más importante de todas. ¿Por qué Dios intervino en mi vida? Padre, llénanos de un asombro por tu amor y por tu misericordia. Y ayúdanos a vivir a la luz de estas dos grandes realidades. Y Padre, pido por hermanos que están pasando por muchas luchas y pruebas en este momento. Quiero pedir que tú llenes su mente de esta idea de la grandeza, las riquezas, la multitud de tus misericordias, para que como David puedan ir corriendo a tu casa, doblar rodillas delante de ti y expresar su necesidad de tu misericordia. Acompáñanos, Padre, durante este fin de semana en todo lo que vamos a estar haciendo y úsanos para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Dios les bendiga. Tengan un lindo fin de semana, hermanos.